Amada Iglesia, buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos continuar con el significado de oración. Vemos que hay muchos significados, pero creo que es una bendición en el sentido de que son tiempos difíciles y creo que nosotros tenemos que saber de qué manera estamos en la presencia de Dios. Cómo es que Dios se agrada, ¿verdad?, del clamor, de la oración en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo tenemos que pedir en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la vez pasada nos quedamos en 8605, que es tefilá, y que es intercesión, y que es súplica, y que también implica himno, oración, ruego, orar. Este habíamos visto, pero fueron otros versículos, entonces aquí pues vamos a continuar. Nos dice el primer libro de Reyes 9:3, dice, y le dijo Adonai, yo he oído tu oración. Entonces, punto número 1, Dios oye la oración, el clamor y la súplica. Y tu ruego que has hecho en mi presencia. Quiere decir que cuando nosotros oramos, suplicamos, clamamos, estamos en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, aunque Él está y habita en la eternidad, ¿verdad? La oración nos hace y nos lleva a su presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Una de las cosas entonces es que cuando nosotros oramos, cuando nosotros suplicamos, lo que estamos hablando, por cuanto estamos en la presencia de Dios y por cuanto estamos hablando principios de Dios y por cuanto es el Espíritu Santo guiando nuestra oración, está santificando esa oración, el lugar en donde estamos. Amén. Dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Segundo libro de Reyes 19:4 dice, quizá oirá Adonai tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Adonai tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces, siempre va a haber un remanente. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar orando, ¿verdad? Porque aunque nosotros desconozcamos quién es el remanente, Dios sabe quién es el remanente. Entonces nosotros siempre tenemos que estar clamando y suplicando porque Dios siempre va a tener un remanente que es fiel. Entonces muchos probablemente empiecen, ¿verdad? Clamando, orando, ¿verdad? Y se aparten, pero Dios siempre se va a reservar un remanente fiel y es por lo cual nosotros siempre tenemos que estar orando. Dice, remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Adonai. O sea, Ezequías oró, ¿verdad? Y la respuesta, Dios oyó, claro que sí, la respuesta se la trajo a través, ¿verdad?, de las palabras del profeta Isaías. Dice, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Entonces, Dios escucha el clamor. Dios escucha la oración. Cuando nosotros oramos, estamos en su presencia. Segundo libro de Reyes 25, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Adonai, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Entonces, no tengas duda que cuando ores, que cuando clames, que cuando supliques, ¿verdad? Dios está escuchando tu oración, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el Señor, ¿verdad?, a veces no va a contestar como nosotros queremos. Va a contestar de acuerdo a la necesidad
y de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Porque muchas veces pedimos caprichosamente, entonces Dios no cumple caprichos. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Adonai, está hablando Ezequías, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas 6, el versículo 19, 20 y 21 dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Fíjate, bueno, la oración se oye, se escucha, ¿verdad? Pero dice, tú mirarás. Hay algo que el Señor ve cuando oramos. Si es una oración dirigida por el Espíritu Santo, si es una oración sincera, ¿verdad? Si es una oración, ¿verdad?, en favor de las almas perdidas, etcétera, etcétera. Así dice, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a tu ruego, oh Adonai Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Amén, gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas 8:29 dice, toda la oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Entonces vemos que Dios, cuando dice que ve, ¿verdad?, la oración, es que lo que está viendo es el corazón. ¿Qué es lo que realmente está saliendo de nuestro corazón? ¿Sí? Es un corazón puesto a cuentas con el Señor, es un corazón en el diseño de Dios, es un corazón arrepentido, es un corazón que ama, es un corazón perdonador. ¿Sí me explico? Es un corazón misericordioso, y cuando te digo esto es misericordia de Dios, amor de Dios, no el amor de la carne ni la misericordia de la carne. Es un corazón con fe, es decir, convencido, ¿verdad?, de que Dios oye y que va a responder, y que tú vas a estar conforme con la respuesta, ¿verdad?, de Dios a tu oración. Entonces, es en ese sentido, dice, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Nos dice, segundo libro de Crónicas 6:35, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Amén. Segundo libro de Crónicas 6:39, 40, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Entonces, mira, por ejemplo, a mí alguien me preguntaba, ¿verdad?, que si cuando ora tiene que orar. Bueno, pues no necesariamente, ¿sí? Muchas veces el Espíritu Santo toma a esa persona y claro que hay un lloro por el Espíritu Santo o del mismo Espíritu Santo, que en ese momento eres solamente una vasija, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que está gimiendo en ti como vasija y es el que está clamando con gemidos indecibles. Dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo es el que gime, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Pero muchas veces ese gemir es por sentimientos de la carne, por la carne. Entonces, esa oración por ese gemir de la carne
no lo ve Dios, no lo oye Dios. ¿Sí me explico? Él va a ver el clamor, la oración que está conforme a su diseño, lo que está poniendo el Espíritu Santo, lo que está guiando el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es muy importante esto, que muchas veces, ¿verdad? La gente se acostumbra a que tiene que llorar, ¿verdad? Y cree que con el lloro de la carne puede inclinar la voluntad de Dios a su petición, una petición que está conforme a su propia carne y no conforme a la guía del Espíritu Santo. Entonces es en ese sentido. No necesariamente tienes que llorar, ¿sí? Pero si es el Espíritu Santo que te toma como una vasija para gemir y para clamar con gemidos indecibles, claro, es el Espíritu Santo quien lo va a hacer, ¿sí? Dice el segundo libro de Crónicas 7, 12, 15, dice, y apareció Adonai a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, es decir, si realmente hubiera arrepentimiento, o sea, un clamar por clamar, ¿sí? Sin un arrepentimiento, sin amar, sin perdón, pues claro, que estás hablando, ¿verdad? Pero Dios no lo está escuchando, ¿sí? Dice, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y atentos Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora, esto es del antiguo pacto, pero en Cristo nosotros somos la casa, nosotros somos el templo, ¿sí? Entonces, nosotros somos la morada. Entonces, cuando nosotros oramos, lo primero en santificarse es tu propia vida, es mi propia vida cuando clamo. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que cuando yo vaya a la presencia del Señor, cuando yo clame, yo tengo que estar a cuentas con el Todopoderoso, ¿sí? Que mi corazón, decirle Espíritu Santo, escudriñame porque ahí ni siquiera de mis recuerdos puedo yo acordarme o yo me justifico, ¿verdad? En mis propios pensamientos no puedo escudriñar, pero el Espíritu Santo sí. Entonces nosotros somos la casa y cuando oramos, cuando clamamos, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso, esta casa, esta morada donde habita el Dios vivo y verdadero es santificada y le estamos santificando. Amén. Gloria al Señor. Nos dice, segundo libro de Crónicas 30:27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Entonces estamos hablando que en el antiguo pacto era algo, ¿verdad? Dice el cielo, pero la oración tiene poder. Pero ahora en la gracia, ¿verdad? Nosotros somos la casa, somos el templo y Él habita en nosotros. Amén. Segundo libro de Crónicas 33:18. Dice, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Adonai, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y como fue oído, todos los pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, he aquí esas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Nehemías 1, 6 y 11. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Entonces, fíjate bien, no es nada más orar a una hora, o en la mañana, o en la tarde, no. Dice día y noche.
Y aún en el Nuevo Testamento dice orad sin cesar, quiere decir que es en todo tiempo, ¿sí? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿sí? O sea, ante Dios no le podemos decir que no hemos pecado. A Él no lo podemos engañar, ¿sí? Porque a lo mejor no pecaste de acción, pero tu corazón no está al diseño de Dios. A lo mejor pecaste de pensamiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el versículo 11 dice, te ruego, oh Adonai, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías 11:17 dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Buquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. ¿Sí? Job 16:17 dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Entonces, ¿cómo va a haber una oración pura? Bueno, que tu corazón, que mi corazón esté al diseño de Dios. Ponernos a cuentas, perdonar, amar, que nuestro corazón, que hayamos sido ministrados, ¿verdad? Y que hayamos sido libres de maldiciones, ¿verdad? De pecado, de maldad, de iniquidad. Por eso es importante, porque si no sabemos, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, ¿verdad? Pues la gente no se pone a cuenta, ¿sí? Si no sabes qué es iniquidad, pues la gente no se pone a cuenta, ¿sí? Aunque maldad e iniquidad viene a ser pecado, ¿sí? Pero tenemos que ver cuáles son las diferencias, maldad, iniquidad, pecado, ¿sí? Dice Salmo 4:1, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, ¿sí? Salmo 17:1. Oye, oh Adonai, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Entonces, fíjate bien, ¿de dónde sale el engaño? Pues de nuestro corazón, ¿sí? Por eso Dios ve la oración. Y entonces podemos estar ahí hablando, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad? Pero Dios ve que es una oración que no está a su diseño porque el corazón no está al diseño de Dios. Mínimo, ponerte a cuentas. Amar, perdonar, ¿sí? Creer, ¿sí? Nos dice, Salmo 39:12, nos dice, oye mi oración, oh Adonai, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Oye mi oración, oh Adonai, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Entonces está esperando respuesta, ¿verdad? Entonces nuevamente cuando la gente oramos, pues el Espíritu, aquí en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Podía venir el Espíritu de Dios sobre la persona, ¿verdad? Y llorar, ¿verdad? Ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que se manifiesta y que podemos gemir, y es el Espíritu Santo el que está gimiendo, ¿sí? No necesariamente que estemos gimiendo, ¿sí? Esto no quiere decir que si no lloraste, Dios no escuchó. No, Dios escucha, ¿verdad? De acuerdo a tu diseño de tu corazón. Por eso es muy importante que cuando entremos a la presencia de Dios, ¿verdad? Estemos a cuentas con el Señor. Que no tengas a nadie atravesado en tu corazón, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ok,
Eh, Nos dice Salmo 42:8, dice, pero de día mandará Adonai su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por las opresiones del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahora, aquí una de las cosas importantes es de que Dios oye la oración, sí, porque tú entras y te pones a cuentas con el Señor, Dios escucha la oración, pues sí. Ahora, la respuesta va a ser en el tiempo profético de Dios, ¿sí? Entonces Dios tiene un tiempo de respuesta, y este tiempo de respuesta es para que muchas veces no es inmediatamente, pero esto sirve para que nosotros aprendamos a permanecer, a perseverar, ¿verdad? A tener paciencia de que Dios en su tiempo va a traer respuesta. Y lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos tronarle los dedos al Señor y apúrate. Y no es así, porque Dios es el que ordena los tiempos, ¿sí? De respuesta. Amén. Nos dice Salmo 54:2, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Uh-huh. Bueno, entonces recordemos que estamos viendo oración del Hebreo 8605, que es tefilá, que es intercesión, que es súplica, que es himno, que es oración, que es orar, que es ruego, que es súplica, ¿sí? Entonces, Salmo 55:1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, ¿sí? Entonces, una de las cosas es de que generalmente, ¿verdad? Cuando tienes una circunstancia, cuando tienes una persecución, cuando alguien se levanta en contra de ti, ¿verdad? Es cuando la gente busca al Señor. Entonces, pero en el nuevo pacto dice que tiene que ser orar sin cesar. Hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, ¿sí? Entonces, no es nada más en una circunstancia que tú tengas. Tenemos que clamar por las almas perdidas, tenemos que clamar por la situación del país, por la situación del mundo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser un orar sin cesar, ¿sí? Nos dice Salmo 61:1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, ¿sí? Entonces, nuevamente, no solamente cuando tengamos una situación difícil. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque el que nosotros oremos sin cesar, esto nos lleva, es un estarnos ejercitando, y se entra con mucha facilidad a la presencia de Dios. Entonces, en alguna circunstancia, pues, entras fácilmente a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, ¿sí? O sea, tarde o temprano, hermano, hermana, ¿sí? Quizá, ¿verdad? Tuviste, no sé, a tu mamá, a tu papá que oraban, a tu abuelo, no sé, que estaban en Cristo, ¿verdad? Y pues no los tomabas en cuenta. Dice que tarde o temprano toda carne vendrá, ¿verdad? A clamar, a orar. ¿Por qué? Porque eso que hizo tu papá, tu mamá, tu abuelo, fue una herencia que te dejó, ¿sí? Entonces, en el momento quizá no lo entendiste, en el momento quizá lo rechazaste, pero finalmente, ¿verdad? Esas acciones de bendición, de clamor, ¿verdad? De oración, te alcanzaron, ¿sí?
Dice Salmo 66:20, dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aquí también otra de las cosas es de que la oración es misericordia, ¿sí? Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Estamos, muchas veces no necesariamente que digas la palabra misericordia, pero estamos precisamente orando por misericordia, ¿sí? Por el alma perdida, etcétera, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Permítanme, voy a conectar porque se va a bajar la pila, ¿sí? Ok, nos dice, espérenme. Ya. Nos dice aquí Salmo 102:1, dice, Adonai, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, ¿sí? Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Sí? Nos dice Salmo 102:17, dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para generaciones venideras y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Salmo 109:7 nos dice, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Aquí, bueno, yo considero que es un corazón que no está en el orden de Dios. Es un corazón, ¿verdad?, que se dedicó a clamar, ¿verdad?, a pedir en contra de alguien con un corazón fuera del diseño de Dios. Un corazón que está arrepentido, que perdona, que ama, no va a pedir un mal para alguien, ¿sí? Porque estamos diciendo, ¿verdad?, que la oración es misericordia. Entonces, es en ese sentido. Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, la oración, lo que se clama, lo que se pide en oración con los principios de Dios en el nombre de Cristo Jesús, esto va a transformarse en un incienso que va a ascender hasta la presencia de Dios, ¿sí? Un incienso. Entonces la oración, el clamor, la intercesión es incienso. Dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. ¿Sí? Entonces la oración es misericordia, la oración es incienso, ¿sí? Entonces, cuando decimos incienso, si nosotros vamos ahí a Éxodo 30, vemos que la preparación del incienso tiene un diseño. Entonces, si la oración, la súplica, el clamor, la intercesión es incienso, quiere decir que esa oración, esa intercesión, esa súplica, ese ruego, ese clamor, debe tener un diseño de Dios para que realmente pueda subir a su presencia, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad?, ese diseño va a estar en función de cómo está nuestro corazón, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Adonai, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, cuando una persona es recta, ¿verdad?, en su vida, es equitativa, es justa, ¿verdad?, dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza. Dios se goza porque lo que Dios está viendo, ¿verdad?, es su propio diseño. Y Dios se goza de su diseño. Dios se goza de lo que hay en su propio corazón, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que la oración es misericordia, la oración es incienso, pero que el incienso, ¿verdad?, tiene un diseño, tiene una composición. Y que cuando Dios ve que nuestra oración lleva su diseño,
y que ese diseño es una composición, es la composición de su corazón, claro que se goza. Porque Dios en lo que se goza es en su diseño, ¿sí? Es en ese sentido. Proverbios 15:29. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Adonai está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, cómo estamos clamando, ¿sí? Cómo estamos clamando. Entonces, es en ese sentido. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, aquí en el caso de nosotros, ¿verdad?, sería la ley del espíritu de vida. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, le dio vida a la ley y la convierte en la ley del espíritu de vida. Esto es, ¿verdad?, que en nuestro corazón o en la tabla de nuestro corazón debe de haber escritura celestial. De lo contrario, si no hay ninguna escritura celestial, si tienes dificultad para perdonar, dificultad para amar, dificultad para arrepentirte, ¿verdad?, dificultad para creer, ¿verdad?, pues quiere decir que no hay escritura por parte del Espíritu Santo en la tabla de tu corazón. Entonces, ¿qué escritura hay? Pues lo que dice Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22. Entonces, ese tipo de escritura, ¿verdad?, que es abominable para Dios. Es en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice, verdad? Que del corazón, ¿verdad?, nacen las fornicaciones, los hurtos, los adulterios, los malos testimonios, etcétera, etcétera, la envidia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es abominable a Dios. Isaías 1:15 nos dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ahora Jesucristo fue más profundo. El que aborrece a su hermano es homicida. El que no ama está en tinieblas, ¿sí? Entonces, cuando una persona aborrece, ¿verdad?, solamente le falta culminar la acción. Aquí dice, ¿verdad?, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, aquí sería como falsas repeticiones, ¿sí? Y repites y repites, ¿verdad?, pero no hay un arrepentimiento. Aborreces al hermano, no amas, no te arrepientes, no perdonas, etcétera, etcétera. Sí, entonces es en ese sentido. Dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras. Entonces, aunque hagas obras, ¿verdad?, pues llevan iniquidad, llevan maldad y llevan pecado porque tu corazón no está al diseño de Dios, ¿sí? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora, puede ser que tú hagas cosas de este tipo, pero las estés haciendo con velos. Cuando las haces en la carne, estás haciendo las cosas con velos. Muchas veces lo que estás haciendo es porque hay culpas, ¿sí? Y entonces lo estás haciendo pero con velos. Entonces no te ha resplandecido. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros entendamos, ¿verdad?, y que lo estemos haciendo, ¿verdad?, porque estamos entendiendo lo que Él nos está hablando en la palabra, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros lo hacemos en este sentido, ¿verdad?, ya no en la carne, ya no en la culpa, ya no para hacer una expiación y quitarme la culpa y quitarme el pecado y borrar mi pecado y cubrirlo, no por eso, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, ¿qué hace el que adultera? Pues sí va a orar, ¿verdad?, pero le lleva flores a la esposa, ¿verdad?, porque está expiando su pecado. Pero es la carne. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido.
Dios quiere, ¿verdad? Lo que está haciendo, está orando, sí, pero está orando con velos porque no ha entendido, ¿verdad? Que adulterar es malo, es pecado, está ofendiendo a Dios. ¿Sí me explico? El que roba, ¿verdad? Trae culpa, ha hecho pecado, ¿verdad? Y va y compra y lleva a su casa, ¿verdad? Porque se quiere quitar la culpa. No porque lo diga como yo te lo estoy diciendo, pero es así como actúa realmente el ser humano. Entonces lleva a su casa cosas porque se quiere sentir bien, porque está borrando, quiere borrar su pecado, ¿verdad? Entonces ora, clama, ¿verdad? Pero entonces eso no le está agradando al Señor. Eso no le está agradando al Señor. ¿Por qué? Porque eso es abominable a Dios, ¿sí? Porque lo que está haciendo está fuera del diseño de Dios, ¿sí? Dice aquí, ¿verdad? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, de lo que robó, va y le da al compadre, ¿verdad? De lo que robó, va y ayuda al vecino, ¿verdad? Pero lo está haciendo con velos, porque es un corazón que está fuera del diseño de Dios. Entonces, el hombre siempre va a hacer cosas porque el hombre ha caminado con mucha culpa. Entonces siempre va a hacer cosas para tratar de quitarse esa culpa, ¿sí? Para sentirse aceptado, ¿sí? Pero lo que está haciendo, ¿verdad? Pues no es ese dar son obras de la carne, porque quiere estar haciendo expiación para quitarse las culpas, ¿sí? Claro que no lo va a decir, mira, esto lo doy, ¿verdad? Porque traigo culpa y la quiero quitar. No, ¿sí? Pero entonces lo que está haciendo lo está haciendo con velos. Por eso es muy importante, ¿verdad? Lo que el Señor nos habla en su palabra y quiere que nos pongamos a cuentas con Él, ¿sí? Quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces es en ese sentido. Isaías 37:4, quizás oirá Adonai tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar a Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Adonai tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Creo que ya lo habíamos leído, pero aquí lo está repitiendo porque es Isaías, ¿eh? Lo leímos en otro libro. Isaías 38:5, ve y di a Ezequías, Adonai Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Adonai, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Fíjate bien, ¿cómo se llama la iglesia a la cual pertenecemos? Ministerios Centro de Intercesión Internacional. Centro de Oración Internacional. Entonces aquí está diciendo, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración internacional. Centro de Intercesión Internacional. Esa es la iglesia a la cual pertenecemos, mis hermanos, ¿sí? Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Entonces hay una de las cosas, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, ¿verdad? Oramos a veces mal en el sentido, ¿verdad? De que no estás pidiendo lo que Dios quiere que pidas, las almas, por ejemplo, tu país, las familias, ¿verdad? No, tú quieres un coche, ¿verdad? Tú quieres, o sea, lo personal. Entonces, no, a veces no es así. Aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré.
Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que se le piden a Dios que dicen, no, no me pidas eso. O sea, son más importantes las almas. Es más importante las familias. Es más importante la nación. ¿Sí? No me pidas eso, no me pidas el coche. ¿Sabes por qué no te lo voy a dar? Porque te me vas a ir del mundo. ¿Sí? Ahora, muchas veces, ¿verdad?, estás orando por que se convierta, ¿verdad?, no sé, el más rico del país, ¿no? Y resulta, ¿verdad?, que anda en el reino de tinieblas, que le sirve al enemigo, que ya pactó con el enemigo. Entonces dice el Señor, no ores. Él ya no se va a convertir a mí. Él ya está condenado. Entonces no ores, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros en ese entrar a la presencia de Dios aprendamos, ¿verdad?, a que Dios tiene prioridades y que el Espíritu Santo te puede decir en determinado momento, ya no ores por esa persona, porque esa persona decidió, ¿verdad?, pactó, decidió irse con el enemigo y ya está condenado, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Por eso es importante, ¿verdad?, cómo estamos orando. Jeremías 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Entonces, algo, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Gente pacta, mucha generación maligna, brujos, hechiceros, santeros, etcétera, ¿verdad? Van a venir a Cristo. Sí tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Pero muchos ya no. Pero eso lo tiene que decir el Espíritu Santo, ¿sí? No nosotros. Jeremías 36:7. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Adonai y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Adonai contra este pueblo, ¿sí? Entonces, mira, hay pueblos, ¿verdad?, pues que se dedican y que viven, pues, de las cosas del reino de tinieblas, ¿sí? Entonces, pues, mis hermanos, tenemos que ser sensibles al Señor. Lamentaciones 3:8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, ¿sí? Lamentaciones 3:44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Entonces, llega un momento, ¿verdad?, en que Dios se cubre, ¿verdad?, para esconderse de ti, no, bueno, no de ti, hermano, hermana, de cierta persona o de ciertas personas o de ciertos pueblos, ¿verdad?, que claman pero no se arrepienten, que claman pero sirven al maligno, ¿no? Entonces Dios se cubre porque no quiere escuchar eso, porque sabe que no van a cambiar, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Adonai mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, sí es importante ser temerosos del Señor. Sí es importante entrar en el diseño de Dios. Ya vamos a terminar esto. Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces dice que la misericordia de Dios va adelante, es primero, es lo más grande, ¿verdad?, de los atributos de Dios, es más grande que su juicio, ¿verdad? Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9:21 dice, desde el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Entonces, ve aquí, no es orar por orar, se tiene la gente que poner a cuentas con el Señor. Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba
mi ruego delante de Adonai mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando, con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Entonces, vemos que cuando se ora, el Señor equipa de ángeles, de intercesión, de sabiduría, de entendimiento, ¿verdad? Entonces, hay un equipamiento, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, terminamos Habacuc 3.1, nos dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Adonai, he oído tu palabra y temí. Oh Adonai, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido el poder de Dios. Delante de su rostro iba mortandad y de sus pies salían carbones encendidos, Dios de fuego. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, aquí la oración es gracia. Y entonces aquí yo puedo decir que es por cuanto derrama espíritu de gracia y espíritu de oración, es gracia sobre gracia. Mis hermanos, Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús.